Conéctate con nosotros, búscanos en Instagram como Radio U Central, revive tus programas favoritos en nuestro canal de YouTube y visita nuestro sitio web radio.ucentral.cl. Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Conocimiento como Aventura. Una conversación que gira en torno a la ciencia, filosofía de las ciencias e historia de estas en un lenguaje sencillo y ameno. Conduce Rodrigo Larraín. Muy buenas tardes, estimados oyentes. Una vez más estamos en el programa Conocimiento como Aventura en su 8ª temporada en la radio de la Universidad Central. Estamos hoy día con un invitado que nos viene muy a propósito de las últimas elecciones. Se trata de un sociólogo que se ha dedicado los últimos tiempos al estudio de los datos, la ciencia de los datos como se denomina actualmente. Buenos días, Luis Montero Moraleda. Gracias por aceptar la invitación. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Y bueno, gracias a ti por esta invitación y esperemos que esta participación sea provechosa para ti y para las personas que el día de mañana o en este momento puedan estar escuchándonos. No cabe la menor duda, Luis. Oye, pero antes de entrar a la materia, cuéntanos, porque a los radio oyentes les interesa esto, ¿quién eres tú? ¿De dónde eres? ¿Qué hiciste? ¿Qué estudiaste? ¿En qué parte? ¿Cómo llegaste a estudiar sociología? Bueno, mira, yo, como bien lo dijiste tú, mi nombre es Luis Montero Moraleda, ¿cierto? Tengo 50 años, sociólogo de profesión, tuve la oportunidad de estudiar mis estudios de pregrado, ¿cierto?, en la Universidad de Chile. Mi estudio de magíster en el área de las políticas públicas también lo hice en la Universidad de Chile. Y bueno, después un poco la vida, los intereses propios me llevaron a adentrarme en, no sé, en el estudio, profundización de lo que es la estadística, y de ahí se abre el campo importante para lo que es hoy en día lo que se conoce como ciencia de datos, que es una transdisciplina o una disciplina, digamos, ¿cómo se dice? Una multidisciplina, ¿no? Bueno, se me fue un poquito la transdisciplinaria, no sé, multidisciplinaria, ¿cierto? Entonces eso me ha llevado a, digamos, a profundizar, a profundizar en un camino de aquello que hoy en día se relaciona mucho con lo que nos está sucediendo hoy en día como sociedad a nivel global, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el aprendizaje automático, ¿ah? Los algoritmos predictivos y, bueno, el epítome, por decirlo así, desarrollo tecnológico actual, que son la inteligencia artificial. Así que, bueno, eso es lo que te puedo decir, Rodrigo. Oye, y antes, ¿dónde estudias? ¿Tú de dónde eres? ¿De qué ciudad? No, yo soy, soy santiaguino, o sea, santiaguino de la región metropolitana, pero nacido en el Barros Luco, ¿cierto? Ajá. Comuna de San Miguel, ¿cierto? Como los prisioneros, orgullosos sanmiguelinos. Ya. Bueno, después por las reformas político-administrativas que ocurrieron durante los 80, dejé de ser sanmiguelino y, bueno, pasé a residir en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, ¿ya? Y esos son los orígenes. Después, bueno, claro, vine en la Florida y, bueno, estudié en el Instituto Nacional en su momento y ahora soy vecino residente de la comuna de Santiago. ¿Tú estudiaste algo antes de estudiar sociología? Sí, anduve un año dándome vuelta en la carrera de fonoaudiología y también cursé esos estudios en la Universidad de Chile, estuve un año. Fue interesante conocer un poquito el tema del lenguaje, ¿cierto? Ver las estructuras anatómicas, cerebrales, pero fue un año nada más, pero fue un año bien provechoso para mí porque en el fondo me permitió aprender algo que hasta el día de hoy me sigue gustando y de alguna otra manera siempre lo recuerdo. Es más, hoy en día la inteligencia artificial, su masividad,
justamente pasa porque ¿qué es lo que lograron hacer los algoritmos matemáticos? Modelar el lenguaje, po. Y dentro de las ciencias de la salud, la fonoaudiología es una disciplina que se orienta a lo que es terapia y rehabilitación del lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, aparece el tema del hablar, del lenguaje, yo creo un poquito accidentalmente, pero bueno, a veces en la vida uno mirando para atrás se da cuenta que la vida no es más que un conjunto de accidentes tal vez bien armonizados. Oye, yo le tengo gran estima, gran afecto a los fonoaudiólogos. Yo que ahora estuve hospitalizado, me trataron muy bien, me hicieron todas las pruebas, son estupendos, no hay nada que hacerles. No, muy bien formados. Es una disciplina bastante interesante y bueno, sobre todo cuando todo lo que es el componente neurológico del lenguaje es muy fascinante, es interesante, es un campo muy lindo. Y claro, yo no sé, de alguna otra manera yo tengo unos grandes conocidos digamos, de GAI, y nunca he podido volver a tener contactos con ellos y decirle, oye, ¿cómo en el fondo la inteligencia artificial puede ser un soporte, por ejemplo, para lo que es la labor fonoaudiológica, principalmente en temas de rehabilitación del lenguaje, si es posible o no? Podría ser una cuestión casi, si es que dentro de lo posible, a lo mejor existen investigaciones, no lo sé. Imagínate tú lograr una rehabilitación en la comunicación, en el lenguaje, apoyado con inteligencia artificial. Yo creo que puede ser hoy en día, sonar ciencia ficción. Ahora, ¿cuándo se vaya a lograr? No lo sé, pero las potencialidades de hoy en día de la tecnología, ¿cierto?, habla de que, bueno, el techo es el cielo, así que claro, hay que esperar. Nada. No se va a lograr muy pronto. Mira los pasos agigantados con que ha avanzado la medicina en general. O sea, yo no podría quejarme de aquello, al contrario, soy un agradecido. Claro. Después de el hematoma subdural que tuve, estoy conversando contigo ahora gracias a la medicina y a la fonoaudiología. Claro, sí. No. Oye, Luis, ¿y cómo desembocaste en sociología? ¿Qué te motivó? ¿Qué te hizo dejarlo todo por la sociología? O sea, tenían que ver con inquietudes personales. Lo que pasa es que en su momento, claro, uno estudia mis estudios, digamos, de fines, o sea, finalizando la primaria e iniciando los secundarios, me tocó vivir todo lo que era el plebiscito, el sí y el no, la vuelta a la democracia. Entonces el germen por entender, no sé, entender lo que pasaba en tu país, ¿no? Uno está en una etapa de desarrollo, de profunda inquietud, y mis inquietudes estaban un poco por ahí. Desde chico siempre había un tema vinculado con la política, pero desde un interés de cómo en el fondo lo que estaba viviendo el país en ese momento afectaba a tu vida, po. O sea, yo tuve una infancia donde había dictadura, por ejemplo, ¿ya? Y tú después, poquito a poco, te vas dando cuenta que hay una realidad país, tus padres te hablan de eso, ¿cierto? Los vecinos, entonces uno empieza a ver las protestas, entonces de ahí nace una inquietud por tratar de entender con una mirada primero de adolescente y después de joven, ¿cierto?, sin un gran involucramiento político partidista, sino que entender que de repente la cosa política te generaba cierto nivel de compromiso, ¿cierto?, pero a nivel de la comprensión de una inquietud primero intelectual y después tal vez profesional, ¿cierto?, y que en el fondo eso se podía canalizar a través de, por ejemplo, las ciencias políticas. Pero en esa época, cuando yo en el fondo egreso del colegio y tengo que empezar a buscar después de haber dado una vuelta en fonoaudiología, ¿cierto?, con esta inquietud de comprender un poco los derroteros, las discusiones políticas del país,
ciencia política, pero no había, ¿ya? Existía una licenciatura en ciencia política en la Universidad de Chile, pero título profesional administrador público. Yo no me veía como administrador público. Claro. Y una de las cosas por las cuales yo me fui de la fonoaudiología es que yo tampoco me veía como fonoaudiólogo. Si bien me gustaban muchas las cosas que se veían ahí en términos de conocimiento, materia, súper interesante, yo no me veía ejerciendo como fonoaudiólogo. Fueron cuestiones vocacionales. Y cuando descubrí un poco la sociología, yo había escuchado por ahí, uno siempre habla de la psicología, pero después escuché, entonces me llamó la atención, y así yo fui decantándome por esta disciplina y profesión. Así fue, y lo estudié en la Universidad de Chile, ¿cierto? Pude conocer gente que tal vez tenía visiones cercanas a la mía, intereses, ciertos orígenes, ¿cierto? Ahí uno va comprendiendo cuando uno tiene ciertas afinidades con las personas en función de su forma de pensar, pero detrás de su forma de pensar hay historias de vida, ¿cierto? Ahí la carrera uno empieza a hacer, por decirlo así, la sociología de uno mismo, ¿ya? Así como también había gente con la cual uno no era como el agua y el aceite, ¿cierto? Entonces, pero así fue mi formación profesional en el ámbito de la sociología. ¿Cómo fue tu paso como estudiante con tus compañeros y con tus profes, sobre todo? O sea, fue un paso, creo yo, con los profesores bien. Con los profesores bien, yo puedo guardo de mis profesores, algunos más, algunos menos, pero buenos recuerdos, generaron inquietud intelectual, ¿cierto? En un contexto donde la formación disciplinaria en ese momento, estamos hablando de los 90, tenía ese sesgo academicista, ¿cierto? Que a mí un poco me gustaba por esta inquietud, vamos a decirlo así, intelectual, ¿ya? No política, porque muchas veces uno se encuentra en esas carreras gente que va allá y le interesa hacer carrera política. Claro que ¿ya? sí. Y que no está mal, no está bien, sino que en el fondo, por lo menos para mí era como raro, ¿cierto? Pero bueno. ¿Cuántos eran tus compañeros? ¿Con cuántos? No, éramos como, en esa generación éramos como alrededor de 30 en el curso. Y había de todo, ¿cierto? Bueno, con los sesgos que tiene de repente el propio campus donde se estudió, el Juan Gómez Milla, ¿cachai? Que a mi modo de ver era muy poco diverso desde ese punto de vista, desde el punto de vista de las formas de pensamiento, desde el punto de vista de su composición cultural y económica, tampoco era muy heterogéneo, ¿ya? Y bueno, me tocó estudiar en la época donde se empezó a fraguar lo que es hoy en día el Frente Amplio, la zurda, la izquierda autónoma, ¿cierto? Que para que veas tú, gente que en ese campus, en esas facultades, en esas carreras, gente que está bien, ¿no? Lo que pasa es que ese no era mi interés. Mi interés era en el fondo primero intelectual y después encontrar en la carrera una forma de ganarme la vida, ser un profesional de esto, ¿da? Entonces, eso fue mi paso, lo que quedé yo ahí, que algunos profesores terminaron siendo mis amigos. Eso te iba a preguntar. Algunos otros profesores hoy en día son mis colegas acá en la Universidad Central. Eso te iba a preguntar, ¿qué profe influyó en ti? Que tú dirás, este fue el sociólogo que me mostró un camino de la vida, no solo un camino. O sea, yo no, o sea, no lo vería tan así, ¿cierto? Sino que en el fondo yo dije profesores con los cuales yo sentí que había, por ejemplo un upgrade, por decirlo así, no sé, siendo que yo creo que la mayoría de los profesores eran todos buenos. Lo que pasa es que hay temas de afinidades, ¿no? Por ejemplo, a mí siempre un profesor que personalmente, o sea, había una estima ahí, por ejemplo, el profesor Alfonso Arrau, que en paz descanse, ¿cierto? Pero el curso que hice yo con él de teoría, como que me gustó bastante, ahí le agarré como cariño a ciertos autores, a ciertas lecturas, ¿ya?
Ahí yo no puedo dejar de mencionar que totalmente contemporáneo mío, pero un tipo precoz desde el punto de vista de su formación intelectual y todo el tema, que su ayudante era Daniel Chernilo. Entonces, un tremendo ayudante hoy en día, un tremendo intelectual, tremendo sociólogo, tremendo académico. Y ahí en el fondo yo creo que ese curso fue bien importante también. Otros cursos que en el fondo después uno se da cuenta que son súper importantes, pero que por circunstancias un poco personales, a nivel país, no sé si en el país, pero sí puede ser a nivel país, pero la propia facultad, por ejemplo, el profesor Vivanco, que es profesor de estadística, ¿cierto? Que yo en esa época no le daba mucha pelota, porque me fascinaba más leer, el tema más intelectual, ¿cierto? Y porque en esa época los computadores no eran tan masivos como son ahora, eran más caros, el precio relativo era más caro, la internet era más cara, todo era más caro, ¿cierto? Y los ingresos a nivel país también eran mucho más bajos, estamos hablando de la década del 98, 90, ¿cierto? Recién el país se está pegando el salto en términos de aumento real de los ingresos, ¿te das cuenta? Entonces, en la medida de repente no tener un computador propio personal a disposición, a mi modo de ver, yo creo que todavía sí parece que es, te limita un poco, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la aproximación al estudio de la estadística. ¿Por qué? Porque los datos se procesan mediante estas máquinas llamadas computadores, ¿no? Entonces, pero después, en el fondo, cuando yo hago mi posgrado, tomo varias asignaturas vinculadas a análisis estadístico de datos. Siento yo personalmente que perfecciono, cierro ciertos vacíos con los cuales yo me quedé en mi formación de pregrado, ¿cierto? Pero por una cuestión, como te digo, un poquito más personal, no porque la carrera tenía un área de temas de estadística, análisis de datos, cosas por el estilo, pero como te digo, en el fondo en ese momento no era mi área de interés de formación académica intelectual. Pero después, cuando salí al mundo laboral, me di cuenta, chuta, esto es como súper importante y también súper interesante. Así fue, así podríamos resumir un poco lo que fue mi paso. Y bueno, para resumir lo que te estaba diciendo, no sé, varios que ahora no los veo hace rato, pero porque yo soy un tipo un poquito ingrato, pero que o fueron mis profesores o fueron mi ayudante y hoy día son amigos míos. Profesor Omar Aguilar, pero somos amigos. Octavio Avendaño, que nos mandamos cosas por el WhatsApp, ¿cierto? Hoy en día él está en la dirección de la carrera de Sociología, no lo sé, a lo mejor puede que haya cambiado, ¿cierto? No sé, también Rodrigo Figueroa, que hoy en día están ahí desempeñando labores de formación académica en la carrera de Sociología de la Universidad de Chile, realizan investigaciones, intervenciones, ¿cierto? Se me puede pasar alguno más, y acá en la Universidad Central fue mi profesor Emilio Torres, fue mi profesor Luis Gajardo, hoy en día somos colegas. Colegas y compañeros de oficina. O sea, con Luis incluso somos hasta compañeros de oficina, así que imagínate, lo que en algún momento fue mi profesor, hoy en día somos compañeros de oficina. Oye, qué bueno que te hayas acordado, Alfonso Rau. Yo le tengo gran afecto, lo recuerdo por su generosidad. Nosotros teníamos muy mala formación en teoría. Nos hizo la teoría que a él le correspondía y nos hizo de regalo 2 teorías más, que no nos hicieron. Yo tuve la mala suerte de tener un profesor que seguramente tenía algún problema grave, que no nos hizo clases. Más aún, él ponía unos letreros que decía que no iba a asistir ese día, los ponía él mismo. Al comienzo nosotros estábamos muy molestos, pero después parece que salimos ganando con las clases de Alfonso Rau. Como te digo, un hombre de gran generosidad. Tal vez todavía arrastraba algunos conflictos que tuvo en la Católica, pero yo creo que hay un espacio grato en la Universidad de Chile con sus colegas, profesores, pero también con nosotros, que lo apreciábamos mucho. Así que veo que siguió siendo la misma persona cuando te hizo clases a ti. Sí, un tipo muy afable, no sé, como hoy día
¿cómo se diría? Bueno, bonachón, en el sentido de que un par de veces fui a su casa que él tenía, no sé cómo se llama, Huechuraba, hacia el norte, parece que era no sé si era su casa, una parcela de agrado que tenía junto con su señora ahí, y me tocó ir un par de veces ahí, invitado por él, bueno, pero íbamos algunas personas más que ahí en la carrera de sociología trabajaban con él. Entonces tuve esa oportunidad también de compartir con él en instancias extra académicas. Yo fui a su casa, pero estaba más bien en Las Condes. Es de haber sido no sé, tal vez, es que yo no sé, a lo mejor después abandonó esa casa y se fue allí. Capaz. No sé si en Huechuraba, Lampa, pero es como cuando tú tomáis la carretera hacia el norte y... Claro. No, pero te cuento un poco para ver los fables que era. Sí. No, por supuesto que le invitaba no solo a una persona, invitaba... claro. Pero mi curso era pequeñito. Claro. Nosotros egresamos 7. Ya. Fue una buena promoción, el 70% no es poco. Oye, ¿y cómo te fuiste trasladando al tema de los datos? Por tu magíster, veo. O sea, sí, lo que pasa es que uno se da cuenta, o yo me fui dando cuenta, el tema de lo que es realizar estudios para lo necesario y lo necesario y lo importante que se ha vuelto el tema de la información, ¿ya? En distintos ámbitos de la sociedad. En ciencias sociales y en sociología, parte importante de lo que es su desarrollo como ciencia empírica y su desarrollo profesional ha pasado por tener esta capacidad de producir datos y analizarlos, ¿cierto? O sea, generar datos, procesarlos para producir información y que esa información sirva de base para la toma de decisiones. Para las políticas. Es que sí, puede ser, pero también para una empresa, ¿ya? O para una universidad, para una organización. Estamos hablando, o sea, desde ese punto de vista, claro, tú sabes que a los sociólogos nos encanta muchas veces hablar de los tipos de sociedad moderna, posmoderna, capitalista, comunista, ¿cierto? Entonces, a mí me gusta ver así, bueno, no sé, Castel hablaba de la sociedad de la información, ¿cierto? Claro. Entonces, yo podría decir, claro, podríamos hablar justamente, no sé, Daniel Bell hablaba de la sociedad del conocimiento, claro. ¿Cachai? Entonces, a lo que voy yo es que, claro, cuando estamos hablando de la sociedad de la información y el conocimiento, de alguna otra manera estamos diciendo que parte importante del conjunto de organizaciones, instituciones y procesos que sostienen la vida colectiva y la vida de una sociedad se fundamenta en generar conocimiento. A partir de datos. No, claro, obvio. Es que en el fondo... Aquí, no es tan obvio. Sí, lo que pasa es que, claro... Es que el dato solo no te sirve. Sino es que claro, pero lo que pasa es que el dato solo no sirve, pero el dato ahí solo tampoco sirve, sino que es un proceso, es un círculo, una pirámide, según como lo queramos ver. Lo que yo te quiero decir es que, claro, a medida que la tecnología se ha ido profundizando en distintos ámbitos de la sociedad, ¿cierto? Desde lo cotidiano en el celular hasta, no sé, las grandes bases de datos que guardan las empresas, las instituciones públicas respecto de lo que hacen, ahí se generaron, digamos, verdaderas vetas de datos, no de información, ¿cierto? Información potencial, ¿cierto? Que estaban ya esperando, ¿cierto? Esperando ser analizadas, procesadas, analizadas para que efectivamente ese dato se transformase en Vamos a tener un mundo transformado, no transformado, pero en que todo es dato, todo se puede transformar en dato, todas las distintas dimensiones de la vida colectiva. O sea, yo creo que sí, porque en el fondo hoy en día, por ejemplo, andar con un celular en el bolsillo ya te deja un montón de huellas de datos de todo tipo. Claro. Entonces hay un libro que yo leí por ahí que hablaba de la datificación de la vida. Entonces, en el fondo, nosotros nos metemos a nuestro computador, hay un log file, ¿cierto? Que nos dice cuando lo aprendimos, cuando lo apagamos, el log file que en el fondo nos traquea o nos permite hacer un seguimiento de... O sea, mi celular sabe exactamente dónde yo estaba, yo puedo mirar. Claro, pero al computador, todos los días nosotros trabajamos en un computador, ¿cierto?
y hay un log file, por ejemplo, que nos habla cómo nosotros navegamos en Internet. Está todo ahí. Hay una huella. ¿Ya? Entonces, y en el fondo esa huella queda por el... No hay a lo que voy yo es que no estamos haciendo por ejemplo, cuando se hace una encuesta, cuando se hace un estudio con muestras, hay una planificación, un esfuerzo consciente, planificado, que implica recursos humanos destinados específicamente para ello, recursos, presupuestos, ¿cierto? Claro, que antes era la forma de obtener información, por ejemplo, de la sociedad o una empresa quería hacer algo vinculado con clima organizado. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces se dedicaba mucho tiempo, recursos para generar esa información. Pero hoy en día, prendemos el computador, la gente se sienta, empieza a trabajar y en el fondo uno va dejando huella. Dejamos huella a través del celular. ¿Ya? ¿Cuántas veces nos metemos a Instagram? ¿Cuántos likes damos? ¿Cuánto rato estamos en un reel? ¿Cuántos reels vemos? Entonces te das cuenta, la vida cotidiana de las personas, de la sociedad, de las instituciones, de las organizaciones, ya per se por el hecho mismo de existir, ya deja una huella de datos que es susceptible de ser analizada. O sea, se acabó la vida privada, como quien dice. No lo sé, pues es una discusión interesante eso. A propósito de eso, existen todo lo que tiene que ver con políticas vinculadas, por ejemplo, a protección de datos. Por ejemplo, ¿te das cuenta? Yeah. O sea, los datos que nosotros metemos, que están en Facebook, en Instagram, ¿de quién son? ¿Son nuestros o son de la empresa? Entonces, a partir de eso aparecen un montón de discusiones, ¿cierto?, en torno a eso. Ahora, esa discusión o ese problema que planteas tú, yo encuentro que es súper interesante desde el punto de vista de, por ejemplo, cómo las personas hoy en día hemos vertido buena parte de nuestra vida en las redes sociales. Y las redes sociales son públicas o privadas. Hay ciertas opciones, ¿cierto?, que donde uno puede poner ahí Instagram o identidad de Facebook, público-privado, ¿verdad? Pero finalmente queda en alguna parte. Sí, pues, obvio, que queda. A lo que voy yo es que el hecho mismo que cuando la gente ya tiene un Instagram, ya en el fondo... se entregó. Claro, uno podría decir se entregó. Pero la discusión que planteas tú, yo encuentro que se vuelve súper compleja. Y tiene varias como aristas donde uno podría meterse. Ahora, ¿se puede resolver? Yo creo que en el fondo, claro, no sé si se puede resolver. Y eso es parte importante, creo yo, de vamos a utilizar una palabreja, las nuevas complejidades de la vida contemporánea. Claro, que en el fondo tú no tienes una única salida, siempre estás como en una bifurcación. Podríamos decir, depende. Claro, porque yo recuerdo leyendo las noticias de Estados Unidos, por ejemplo, la justicia le pide a Google separar sus empresas, que tengan directorios distintos. En definitiva, la protección de los datos básicamente está en manos de privados dueños de las empresas que lo almacenan. O sea, lo que pasa es que en el fondo uno tiene una cuenta Google, ¿la cuenta de quién es? ¿Tuya o de Google? De Google. Todo indica que es Google. No, claro, es Google. Entonces te preguntas, pero claro, pero es que ahí en el fondo te ofrecen un conjunto de servicios, pero que en el fondo la nube de Google, el Drive, todo es de Google. Entonces, en el fondo, uno puede entender que efectivamente existan movimientos sociales, corrientes que apunten a la protección de los datos. Y eso yo creo que eso está muy bien, ¿no? Pero lo que pasa es que en términos puros y duros, por decirlo así, todo es de Google. Por lo tanto, no hay derecho al olvido. Quizás. Porque siempre me van a recuperar los WhatsApp, lo que escriben, claro, en Facebook o en Instagram de hace muchos años. Sí, puede existir, o sea, en el fondo habría que preguntarle a ellos mismos, en el fondo, si uno puede borrar su existencia digital. Ahora, hoy en día, en el fondo, la sociedad
cómo mira una persona que no tiene existencia digital, la puede morir incluso con desconfianza, po. Entonces, así como hoy en día miran con desconfianza pagar en efectivo, porque, entonces hay que pagar con tarjeta. Entonces, yo creo que hoy en día perfectamente la sociedad podría decir, bueno, ¿y esta persona por qué no tiene vida digital? Puede estar ocultando algo, siendo que en el fondo una vieja escuela como la tuya, como la mía, dice, no, porque yo quiero seguir teniendo o gestionando dentro de lo que yo puedo gestionar esa línea hoy en día cada vez más porosa, más borrosa entre la vida pública y la vida privada. Fíjate que se viene abajo toda una filosofía política. Sí, sí. No, como bien dices tú, no siendo experto, claro, toda esa discusión entre espacio público, espacio privado, vida pública, vida privada, tiempo público, tiempo privado, ¿cierto? Se vuelve poroso. Y uno ahí hace la reflexión. Entonces, en el fondo, si esas fronteras se vuelven porosas, en el fondo, una de las cosas que, y esto uno podría decir a propósito, viene tanto de las filosofías políticas de la izquierda como de la derecha, ¿cierto? ¿Dónde está esa autonomía del individuo? Podríamos hablar de un individuo, de su autonomía, de su subjetividad, en una sociedad donde esas fronteras están totalmente, no sé si totalmente, han caído totalmente, sino que son muy porosas. ¿Vamos a poder reclamar el derecho a tener vida privada? Y en el fondo no es que mis datos, mis fotos en mi celular son parte de mi vida privada, pero automáticamente dentro vienen configuradas en el fondo. No, pero la foto que tú te sacas te la podemos respaldar en la nube, la nube de Google. Pero además el celular me dice a mí, si quiere hacer esta operación, tiene que permitirme el derecho a sus archivos. No, claro, entonces, por supuesto. Y no estamos hablando de teorías conspirativas respecto de que los celulares vienen con micrófono activado. No, si ya no son necesarias. Después de esto ya no es necesaria ninguna teoría conspirativa. No, es que por eso es que antes podría decir, no, efectivamente pueden venir los micrófonos y ahí tú podrías decir, no, estás hablando de, no sé, pues del efecto Dunning-Kruger, te metí a YouTube y te empiezan a aparecer reel o videos de psicólogos que hablan del efecto Dunning-Kruger, por ejemplo. O que pueden estar hablando de, no sé, de ideología, no sé, libertaria o no sé. Entonces, a lo que voy yo es que, pero muchas veces, todas estas cosas, ¿no? La gente, nosotros mismos, voluntariamente adherimos a esto. Sí, pues. Adherimos a esto. Entonces, y la pregunta es, claro, tal vez para los jóvenes hoy en día, es una pregunta totalmente irrelevante, pero tal vez para personas como nosotros, que vivimos en una sociedad analógica, ¿cierto? Estas preguntas sí son relevantes. Entonces, sí, en el fondo, podríamos vivir nosotros sin este cascarón tecnológico. Me da la impresión que las nuevas generaciones no podrían vivir sin este cascarón tecnológico. Incluso nosotros mismos ya. O sea, yo creo que sí. A lo mejor yo creo que sí, pero me da la impresión de que las nuevas generaciones no, se transformó en una segunda o tercera o cuarta naturaleza totalmente incorporada. Entonces, sí, claro, sí. Parte importante de mi formación, de mi identidad social, está asociada, por ejemplo, a mi perfil de Instagram. Y tal vez mi vida se vuelve valiosa porque ahí publico a través de reels, a través de fotos, a través de lo que sea, cosas que yo hago en la vida. Han salido términos como, por ejemplo, ranking de destinos instagramiables, donde en el fondo, supuestamente, si uno va ahí, podéis sentirte más único, más auténtico, más vivo, y en el fondo así, con esta visión también, tu vida se vuelve más valiosa, y tú eres, por lo tanto, un ser. Eres una persona, un ser más valioso. Claro, yo no pienso ir a veranear a Europa, Asia, todo esto. Basta con que me ponga un casco, no me pican los mosquitos, no me enfermo de ninguna enfermedad exótica, y además la comida del lugar la puedo comer en algún restaurante internacional.
Entonces, finalmente, la naturaleza natural está siendo sustituida por una naturaleza tecnológica más bien informática. Entonces, Claro. la pregunta de los humanistas es, ¿se puede ser humano sin interacción con los demás? Es una pregunta clave para los sociólogos, porque no se estudiamos la interacción social. Sí, o sea, es interesante eso. Ahora, simplemente una distinción, una diferencia. Yo creo que una cosa son los humanistas, la humanidad, y otras cosas lo que pueden decir las ciencias sociales, ¿cierto? Claro. Que tal vez la respuesta es menos, podríamos decir que tal vez menos pretenciosa. Si tú me preguntas a mí, yo creo que no, porque en el fondo la vida social son como, por decirlo, o claro, la sociedad y la vida social se va construyendo como en capas tectónicas, no en una capa que una capa reemplaza a la otra. Claro. Entonces, claro, lo que pasa es que en el fondo las tecnologías de la información, las redes sociales, nos permiten incluso hacer amigos por ese motivo, por ejemplo en España, en Argentina, sin necesariamente ir para allá. Nos permite interactuar, ser parte de comunidades. No van a venir a mi funeral, por lo tanto. Pero, por ejemplo, mira, vámonos al tema de lo que tiene que ver con inteligencia artificial, aprendizaje automático, inteligencia artificial, todo ese tipo de cosas. Todo eso hoy en día se hace con lo que será, con recursos open source, ¿cierto? Y todo eso, lo interesante de los open source, aparte de ser de código abierto y licencia libre, es que esos desarrollos se sustentan en comunidades globales. Comunidades globales, por ejemplo, no sé, comunidades de blogueros que en el fondo tú te encuentras tipos de la India, te encuentras tipos, no sé, de Estados Unidos, de Chile, Argentina. Ahora, claro, la inteligencia artificial, por ejemplo, la típica cosa que de repente, el sitio que la gente que le gusta un poco esto, los computines, o el sitio famoso Stack Overflow, antes que se liberara ChatGPT, ahí uno buscaba la respuesta: hoy no me está funcionando este código, no me carga la librería, no corre, etcétera. Y ahí en Stack Overflow uno ponía su duda, y ahí hay un montón de gente tratando de ayudar a resolver tu duda. Y de cualquier país, el tipo que se sentía convocado, ¿cierto?, te respondía. Y ahí uno buscaba su solución. No sé, los blogueros, no sé, a la gente que le gusta un poco los datos, la estadística, el lenguaje de programación R, ¿cierto? R-bloggers, ¿cierto? R-bloggers, así, una comunidad de blogueros. Ahí es una comunidad global. ¿Hay alguna comunidad global que se haya derivado en ser una organización económica después? Es que mira, por ejemplo, hay una cuestión súper importante que uno va conociendo después adelante cuando se va metiendo en esto, es lo que son los repositorios. Los repositorios, que en el fondo son espacios en la internet, en la nube de la internet, donde uno va dejando sus proyectos de ciencia de datos. No sé, una persona hizo un algoritmo de aprendizaje automático para, no sé, para clasificar imágenes o para describir videos. Entonces todo ese proyecto, ¿cierto?, lo deja en lo que se denomina un repositorio, el más famoso de todos, ¿no?, de GitHub, ¿cierto? Y ahí están disponibles, algunos proyectos son públicos, algunos son privados, ¿cierto? Uno puede... ¿Y alguno hay que pagar? Lo que pasa es que hay importantes elementos que son gratuitos, pero claro, hay una parte donde se empieza a empresarializar, se empieza a sacar cierta rentabilidad de ciertos productos que en algún momento son gratis, ¿ya? No sé, por ejemplo, plataformas, las que uno puede conocer, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con ciencia de datos con Python, Anaconda, ¿cierto? Que ahí tú bajas sus productos, tú puedes ser un usuario, ¿cierto? Y los productos están ahí disponibles de manera gratuita. Pero Anaconda también te brinda soluciones, ¿cierto?, pero que están orientadas, por ejemplo, a organización, empresa. GitHub, ¿cierto?, tiene todo un ámbito vinculado a lo que es educación.
y, por ejemplo, la inteligencia artificial que asiste al proceso de desarrollo de escritura de código, que es GitHub Copilot. Hay versiones gratuitas, ¿cierto? O hay versiones que por algún momento te dan la versión profesional, te la dan por, no sé, 2 años o 1 año gratis, y después si tú quieres seguir tienes que pagar, ¿da? Como hacen algunos diarios en Chile. No, claro, pero lo que pasa es que ahí lo interesante es que esas herramientas realmente son herramientas que están orientadas al trabajo y a la producción. Ah, no, claro. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Google y todos sus productos de inteligencia artificial. Hay todo en el fondo tiene una entrada gratis, pero claro, en este caso Google siempre se ha definido como una empresa, pero lo interesante es que parte importante de todo su desarrollo se han hecho con recursos, con software libre, código abierto. O sea, por ejemplo, el lenguaje de programación más utilizado en términos de aprendizaje automático, ciencia de datos, inteligencia artificial es Python. Y esto fue una creación de un tipo de ingeniero en computación que, para hacer una tarea de fin de año, no sé si un holandés, no sé si fue fue en Navidad o de Año Viejo, Año Nuevo, el tipo hace eso y genera un lenguaje de programación Python y lo deja libre a la comunidad. Entonces los tipos que están interesados empiezan a desarrollar y se arma una comunidad donde en el fondo, claro, está el tipo que creó el lenguaje, pero hoy en día existe la versión, no sé, va la 3.14, 3.15, no sé. Pero eso se sostiene porque hay una comunidad internacional de desarrolladores que colaboran en aquello, ¿ya? Eso tiene sus pros y sus contras. Sus pros y sus contras. O sea, en el fondo tú tienes un lenguaje de programación que tú simplemente lo bajas a tu computador costo cero. Y lo que tú puedas llegar a desarrollar con eso tiene que ver con tu conocimiento, talento y el tiempo disponible que tú tengas para desarrollar un proyecto, no sé, de software, un proyecto de ciencia de datos, entrenar un algoritmo de aprendizaje automático, ¿no? Entonces, es bien interesante el mundo de la ciencia de la computación. Déjalo ahí porque quiero preguntarte 2 cosas para que no se me vayan. Uh-huh. La primera, esto es un cambio completo en las profesiones. O sea, todos los profesionales debieran aprender un poco de computación, programación, en general, diseño de productos informáticos. Y lo segundo, vamos a tener una ciencia, como quien dice, imperial, algo así como una ingeniería informática, lo cual va a ir desfasando actividad intelectual que se hacía profesionalmente antes. Mira, con respecto a la primera pregunta, yo creo que no. Yo creo que no. ¿Por qué? ¿Y dónde a mi modo de ver viene como la revolución? La revolución a partir de la liberación de la herramienta de inteligencia artificial, de los grandes modelos de lenguaje, ChatGPT, Gemini y todo eso, es que la revolución de verdad viene a nivel del usuario, no de los programadores. Sí, ahí están los científicos, los matemáticos, los programadores. Desarrollar esa arquitectura de algoritmo requiere, pero un nivel de conocimiento, talento de todo tipo, multidisciplinario, físico, matemático, computacional. Ahí uno ve efectivamente la verdadera transdisciplinariedad, ¿no? Ahí sí que existe de verdad. Cuando tú me preguntas muchas veces, no, por ejemplo, desde las ciencias sociales, todo esto es transdisciplinario, multidisciplinario, yo nunca he visto eso en ciencias sociales. Sí lo he visto, por ejemplo, ahí, más en el lado de la ciencia, la ingeniería, la computación, ¿cierto? Donde efectivamente se entiende el desarrollo científico de un producto tecnológico a partir de equipos de trabajo y tipos que tienen distintos talentos, distintas aproximaciones y conocimientos, desde la matemática, desde la ingeniería civil, desde la ciencia de la computación, desde la economía, cuando estamos ya pensando en moldear, en generar algoritmos que de alguna otra forma modelen conducta humana, ¿ya? Entonces, a lo que voy yo es que yo creo que en el fondo todos debiésemos saber, si tú me decís, yo en algún momento en la sociedad de la información, ¿cuál es la ciencia de los datos? Hay una ciencia de los datos y que está presente en todas las disciplinas científicas que se llama la estadística. Entonces, si tú me preguntas a mí,
la estadística es como el latín básico, el latín 1, por decirlo así, el latín 1 de lo que podría ser esta sociedad del conocimiento, ¿ya? Manejarse básicamente con conceptos estadísticos, con razonamiento estadístico, con un poquito, pero no sé si un poquito, pero con suficiente matemática para poder entender también ciertos elementos del razonamiento formal, ¿cierto? Que nos permita comprender, entender el dato y hacer la lectura de los datos, hacer una lectura crítica de los datos. Eso es una cuestión súper importante. Hoy en día lo que es el desarrollo del pensamiento crítico va a ser cada vez más importante en la medida que, a mi modo de ver, la inteligencia artificial se vaya penetrando cada vez más en distintos ámbitos del quehacer de la sociedad, de las personas. El pensamiento crítico va a ser fundamental, porque la tentación del copiar y pegar es muy alta. Sí, claro. Entonces sí, alfabetización estadística, siempre aprender algo distinto a lo que uno estudió nunca va a estar mal, ¿cierto? Pero yo no creo que sea imprescindible. Lo que sí, en el fondo, sí, lo que sí creo yo, va a generar, no sé si diferencias, pero el tema del usuario de la inteligencia artificial, ahí creo yo que se va a jugar de manera importante los rendimientos que nosotros podamos sacarle a esto. Yo con Luis, ¿cierto? Siempre hablamos de que la inteligencia artificial, yo siempre le he dicho, oye, Luis, la inteligencia artificial, hay gente que dice, no, que la inteligencia artificial no piensa, es tonta. Yo no. Yo pienso que la inteligencia artificial es muy inteligente. ¿No? Ya, sí, y a lo mejor tenemos que, pero ¿qué es lo que es la inteligencia? Ya, ok, ya. Pero saltémonos esa discusión por mientras, que puede ser bizantina. Sí. Sino que en el fondo, pero yo dije, en el fondo, la inteligencia artificial necesita usuarios inteligentes. ¿Y que sepan algo de matemáticas? No. Por eso digo yo, la revolución es la revolución del usuario. Entonces, y bueno, siempre es bueno saber algo más. Siempre es bueno saber cosas antes que no saberlas. Sí, claro. Lo que yo te quiero decir es que hoy en día es, primero, la inteligencia artificial exige, para que se vuelva una herramienta potente y despliegue todo su potencial, todos sus beneficios a nivel de las organizaciones, instituciones, sociedad e individuos, necesita usuarios inteligentes y con pensamiento crítico. Pensamiento crítico. Entonces, ahí hay un elemento no menor. Yo, la metáfora que le decía a Luis, la inteligencia artificial es como un auto, pero no es cualquier auto, es como un Ferrari. Es distinto que manejar, ponte tú, un Toyota Tercel o un Toyota Corolla, que son los mejores autos del mundo que existen, ¿ya? Pero si te subía esto, en el fondo, lo más probable es que lo agarráis y lo chocáis. Y le vaya a terminar echando la culpa al auto, ¿ya? Yo, en el fondo, el otro día escuchaba en un reel o a unos argentinos, o no sé si eran chilenos, que decía que la inteligencia artificial era un Boeing. Entonces la discusión de ellos, ¿tú le pasarías a un Boeing a cualquier persona? No, se lo pasáis a un piloto, ojalá experimentado, porque tú sabes que ese piloto experimentado va a tener la capacidad de agarrar ese Boeing, lo va a hacer despegar, transportando, no sé, solucionando ciertos problemas, lo va a hacer volar y va a hacer aterrizar, y va a ir de un origen a un destino y lo va a hacer bien. Pero no cualquier persona le pasáis un Boeing, lo más probable es que lo vaya a estrellar. Entonces, esta idea, así como fascinante, del usuario, sí, pero es que el usuario tiene que tener tiene que tener conocimiento respecto de lo que quiere, de un ámbito de conocimiento, un ámbito de cierta expertise, por decirlo así, ¿ya? De tal manera que en función de las cosas que le diga la inteligencia artificial, a veces hay que aquí hay un error. Porque, ojo, uno dice, no, la inteligencia artificial se equivoca. Obvio, pues sí, en el fondo todo lo inteligente se equivoca. Todo lo inteligente, o sea, no es que la inteligencia humana, pero si los seres humanos de 10 no equivocamos 9. Entonces, no, es que mira, es que tiene falla. Pero si el otro gran ser inteligente que habita este planeta, el ser humano, y nos pasamos equivocando.
Nos pasamos, es que la inteligencia artificial tiene sesgo. El ser humano, ¿no? Entonces de repente dice, a lo que voy yo es que el usuario, por eso digo yo personalmente hablo de la revolución del usuario. Entonces un usuario perspicaz, creativo, con pensamiento crítico y con un conocimiento experto en algo, ese es el mejor usuario que existe. El usuario que va a tener la capacidad de sacarle vamos a decirle, la mayor cantidad de rendimiento. Yo estoy de acuerdo contigo a esta herramienta. Pero ¿qué pasa con nuestros jóvenes que tienen una enorme cantidad de experiencia en educación muy mala, en la vida social muy mala? Sí. ¿Qué pasa con todo esto? Ahora llaman vulnerable, palabra que a mí no me gusta porque creo que es una manera de enmascarar otras cosas. Vulnerable significa lleno de llagas. Por supuesto que nuestros pobres y nuestros cabros con mala educación no están llenos de llagas. Entonces, ¿cómo se articula con este tipo de estudiantes, con este tipo de muchachos, o incluso los ninis, con la inteligencia artificial? Mira, esto yo encuentro que ahí hay un problema grandote. Una vez un profesor, después he seguido estudiando este tema del aprendizaje automático, la ciencia de datos, la inteligencia artificial, ¿cierto? Y un profesor, él que era ingeniero en computación, ¿cierto? Estaba muy orientado en su expertise profesional en la Visual Analytics, ¿cierto? Cómo combinar elementos visuales con la analítica de tal manera de generar interfaces visuales para generar insights, conocimiento que alimenten la toma de decisión. Parecido a los tipos que estudian para devolverle la vista a los ciegos. Puede ser, pero lo que yo te quiero decir es que este profesor, y ahí claro, tú decís, esto es como súper lógico, pero que no lo vemos hasta que lo vemos, hasta que algo se hace explícito. Decía, porque hoy en día todo esto se reduce, el tema del usuario, y las redes sociales están llenos de influencers, tech, o ¿cómo es? STEM, ¿cierto? Donde te dicen, mira, así tenéis que hacer los prompts son las instrucciones que uno le ingresa a estos modelos de lenguaje, a los ChatGPT, Gemini, similar, para que el tipo haga lo que tú esperas que haga, ¿no? Entonces él decía, claro, el prompt tiene una estructura, y Sal Altman y todos los expertos, todos los padres o tipos que trabajan ahí, cada cierto tipo dicen, no, mira, esta es la estructura sintáctico-gramatical más adecuada, y en el fondo te dan casi como plantilla, y tú vas poniendo, eres experto en estadística, en economía, en medicina, entonces hazme una investigación en profundidad sobre, no sé, pues sobre crecimiento económico, y ahí uno le va rellenando. Entonces, más o menos, tú así vas a poder potenciar, porque en el fondo lo que la gente anda buscando es una respuesta de alta calidad en términos de claridad, precisión, que no venga con errores, no venga con alucinaciones, ¿cierto? ¿Ah? Porque así es como casi una especie como de piedra, como una nueva piedra filosofal, ¿cierto? Entonces, no, mira, aquí está esta piedra filosofal, con esta estructura de prompt, vaya a hacer estallar ChatGPT, y bueno, después viene el otro, y con eso te vaya a hacer rico. Pero saquémosle esa parte. Pero entonces el profesor decía, mire, ya, pero en el fondo, como estos son modelos de lenguaje, parte importante de la interacción que tú logras con esa inteligencia artificial a través de un prompt es a través del lenguaje. Claro. Entonces, colega, Basil Weinstein, códigos amplios y código restringido. Claro. Mira a lo que nos lleva esta reflexión que el profesor nos dijo tan a la pasada. Dijo, ¿cómo podemos mejorar los prompts? Tienen que leer. Leer. Ojalá literatura, ¿no? De tal manera que en el fondo, ¿qué cosa? Vais cultivando, ¿qué cosa? Tu capacidad lingüística para expresar qué cosa es lo que tú quieres. Lo que tú quieres, ser preciso, claro, conciso,
¿Ah? Entonces, a lo que voy yo, haciéndonos cargo de tu inquietud, Rodrigo, si en el fondo existe, adoptando la terminología de código restringido lingüístico de Bernstein, ¿cierto? Es Bernstein, no Weinstein, Bernstein. No, Sí, Bernstein. Sí, que no me acordaba, que es Basil Bernstein, ¿cierto? Algunos le dicen Basil Bernstein. Pero Bernstein. Además, yo lo conocí porque estuve en Chile. No, pero a lo que voy yo es que en el fondo, si tenemos una población justamente donde sus códigos lingüísticos son restringidos, entonces, y por una cuestión casi lógica e hipotética, es que en el fondo gente con bajo capital, personas, estudiantes, nuevas generaciones, o personas mayores que en el fondo no tuvieron la capacidad de ilustrarse mediante enriquecer su vocabulario, su lenguaje. Esto, las peticiones van a ser poco claras, y por lo tanto las respuestas que te van a dar van a ser pobres o básicas. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, mira lo que surge ahí. Entonces, por decirlo así, estos procesos analógicos que todavía se sustentan en la interacción, en el lenguaje, en el habla, en hacer una cosa súper básica que es leer. Enriquecer tu imaginación, por último. pero también tu vocabulario. Enriquecer tu vocabulario, enriquecer tu registro. Eso te va a ampliar tu capacidad de interactuar de manera rica, de manera productiva. En definitiva, tu capital cultural. Lo que algunos sociólogos hablan como capital cultural. Sí. Entonces ahí es interesante eso, lo que tú dices, Rodrigo. Hoy en día, y tal vez veo que en el fondo tenemos que ir terminando ya, ¿sí? Sí, pero quiero hacerte una pregunta personal al final. Lo que yo te quiero decir es que se me fue un poco la idea. Es que estas nuevas generaciones, hoy día mucho se habla que los nativos digitales y claro, de repente voy a hacer una afirmación sesgada, pero el nativo digital, claro, o sea, es bueno usando aplicaciones como WhatsApp, como Instagram, Facebook ya es de los viejitos, TikTok, y te hacen muy buenos reels y les ponen cuestiones y brillitos. Tú me preguntáis, yo no sé hacer eso. Tal vez tú tampoco lo sabes hacer, y todo el tema. Con seguridad no. Todo el tema. Y de repente uno se da cuenta que ya los estudiantes ocupan este tipo de herramientas. Entonces uno dice, o sea, de alguna otra forma están subiéndose a esta ola de la revolución del usuario. Y uno les dice, yo personalmente siento que se debe, no sé si la palabra incentivar, pero sí promover, ¿cierto?, el uso de esta herramienta. Pero lo que pasa es que tal vez nosotros, el error nuestro es que como estos tipos son nativos digitales, los tipos saben usar esta herramienta, y me da la impresión de que no, que son malos usuarios de la herramienta, son usuarios poco críticos. Tengo esa impresión, o una parte importante, o un segmento, un porcentaje importante, son usuarios con código restringido, no tienen el conocimiento suficiente o la experiencia disciplinar o la expertise suficiente para poder hacer buenas consultas que permitan en el fondo sacarle rendimiento y productividad a todo esto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, mi compañero de oficina, ¿cierto?, Luis Gajardo, que es un tipo que lo he visto yo, que lo veo porque hablamos mucho de esto, él se ha transformado en un gran usuario de este tipo de herramientas. Un tipo que en el fondo contestaba, era como el George Harris, pues, contestaba teléfonos con rueditas, con disco, pues. Y hoy en día, en el fondo, se ha transformado en un usuario productivo de la herramienta, para cuestiones que en el fondo tienen que ver con cosas nuestras. O sea, tenemos una rúbrica, analiza y le pedimos, ¿cierto?, que analice críticamente las rúbricas, que nos muestre espacios de mejora.
Y eso es súper bueno para nosotros. En el fondo necesitamos hacer distintos tipos de evaluación. Oye, le pasamos un test, por favor, este test, básate en esto y transfórmalo en un test con enfoque de evaluación auténtica. Es que y así... Nosotros usamos la inteligencia artificial, yo la he usado re poco en realidad, como una biblioteca. Es que también. Lo que yo te quiero decir, Rodrigo, es que en el fondo, ahí, por eso, en este caso, ejemplifico a Luis como un usuario avanzado, porque ¿qué es lo que tiene él? Tiene la expertise, el conocimiento, la experiencia en un espacio súper... Entonces, él sabe muy bien qué es lo que quiero yo pedirle a esto. Lo que él ha tenido que aprender es la famosa estructura del prompt, para que el prompt sea entendible, productivo, ¿cierto? Y en el fondo, respecto a la respuesta que da, hacemos la revisión y se hace una revisión crítica. No es un cortar y pegar, porque también nosotros nos damos cuenta, y un mensaje que nosotros tenemos que darle con los estudiantes, y nosotros nos hemos dado cuenta también que cuando nosotros también les vamos a tener que enseñar a utilizar esta herramienta. Claro. Porque esta cosa de ser nativo digital no te aporta en nada para ser un usuario distinto, por ejemplo, de lo que puede hacer, por ejemplo, un colega como Luis que comparte conmigo la oficina. Claro, pues los nativos digitales no necesariamente tienen los códigos lingüísticos extendidos para poder hacer buenas preguntas. Bueno, se nos ha pasado el tiempo, Luis, te agradezco mucho una vez más, y a ustedes, estimados auditores, espero que se hayan entretenido con este programa. Luis es bien apasionado, es bien entretenido, tiene todo este vigor, yo diría juvenil, para exponer sus ideas. Te agradezco mucho y nos vemos el próximo miércoles, estimados Radio Escuchas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ti, Rodrigo. Radio Universidad Central y radio.ucentral.cl presentó Conocimiento como Aventura. Una conversación que gira en torno a la ciencia, filosofía de las ciencias e historia de estas en un lenguaje sencillo y ameno. Hasta la próxima semana.